Saludos compañeros. Mi nombre es Nelson Gómez. Vamos a estar trabajando el ejercicio 4.2 del libro Open Interest Statistics en su tercera edición. Eh, Miren, primero que ven que en la pantalla tengo el 4.1 y estoy interrumpiendo la mitad del 4.1. Y luego tengo el 4.2. Y es que el 4.2 es la segunda parte de este mismo tipo de preguntas que incluye el 4.1. Y el 4.1 tiene como la instrucción un poquito más completa. Así que vamos a ver la instrucción que dice el 4.1, que al fin y al cabo es lo mismo que pide el 4.2, pero tiene más información. 4.1 nos dice, ¿verdad? Identifique el parámetro. Dice, para cada una de las siguientes situaciones, establezca o diga si el parámetro de interés es un promedio o una proporción. Le podría ayudar examinar si la respuesta que hace cada individuo, la respuesta que hace cada persona en la muestra, si va a ser una respuesta numérica o una respuesta categórica. Ojo, lo que quiere decir esto que te puede ayudar es que nos ayuda bastante. Y yo diría que en muchos casos, si tú identificas el tipo de respuesta que la persona da y lo juntas con lo que tú quieres hacer con eso, posiblemente vas a saber si te interesa una proporción o lo que si te interesa un promedio o una proporción, un mean o la proportion. ¿Okay? Así que habiendo dicho eso, déjame cortar esto para mostrar el 4.2 como debe ser. Que de nuevo, el problema 4.2 nos pide que identifiquemos el parámetro. Dice el A. Una encuesta muestra que 64% de los americanos se preocupan de forma personal, ¿verdad? Eh, Sobre el gasto federal y el déficit presupuestario del gobierno federal. Ojo, está diciendo, una encuesta sugiere o muestra que 64% de los americanos se preocupan, ¿verdad? De forma personal, digamos, con el gasto federal y el déficit presupuestario. Ok, de nuevo, queremos saber si el parámetro que nos interesa va a ser un promedio, un mean o una proporción, ¿ok? El mean, ¿verdad? Está asociado a este cálculo matemático que hemos visto, ¿verdad? Cogemos todos los datos, cada uno de los datos, ¿verdad? Que son numéricos y dividimos entre la cantidad de datos y ese será el promedio de la muestra y con eso calcularíamos el promedio de la población, que es lo que realmente nos interesa. Por otro lado, la proporción, ahí establecemos, bueno, tenemos una serie de categorías o una serie de ideas usualmente y la proporción sería, pues, qué proporción de gente, qué por ciento de gente está de acuerdo o en contra de ciertas cosas o qué por ciento de cosas son de un color, ese tipo de cosas. Por lo tanto, está asociado usualmente a una variable categórica, ¿ok? Así que aquí nos dice, una encuesta sugiere que el 64% de los americanos se preocupa por el gasto del gobierno federal, en esencia. Aquí una cosa que uno se puede preguntar es, ¿cómo yo cogí este dato? Es 64%. Y lo que tú haces es que a cada individuo le preguntas, en esencia, ¿te preocupa el presupuesto federal? Y la persona te responde sí o no. Esa respuesta, obviamente, es una respuesta categórica. Y luego venimos y juntamos todo eso en este número, que es el porciento de gente que se preocupa por el presupuesto federal. Eso es una proporción. En ocasiones queremos brincar automáticamente y cuando vemos un por ciento, pensar porque es por ciento es proporción. Eso no siempre es el caso. Pero en este caso, es por ciento, es una proporción. De hecho, en general, yo diría que la proporción va a ser mostrada como un por ciento. Pero eso no garantiza que sea una proporción. Hay promedios que también se hablan en términos de por ciento o de proporción en esencia. ¿Ok? Así que la A sería proporción. Ese es el tipo de variable que nos interesa en ese caso. Ok, vamos a la B. La B nos dice que una encuesta reporta que los canales de shows de noticias locales han mostrado un aumento de 17% en su ganancia entre el 2009 y el 2011, mientras que las ganancias o revenues, ¿verdad? La entrada de
de los periódicos bajó un 6.4% durante ese mismo periodo de tiempo. Okay. Fíjate, aquí nos está mostrando, en esencia son dos variables diferentes. Una es el revenue o el aumento en el revenue para las noticias locales y otro es el aumento o el decrecimiento del revenue para los periódicos, okay, de la ganancia, del ingreso. Ahora, fíjense, cuando uno pregunta, ¿verdad? ¿Qué uno fue a buscar para saber ese 17% de ingreso, aumento en ingreso? Uno fue y uno buscó cuánto ganaban en el 2009 y luego lo comparas con cuánto ganan en el 2011. Estamos hablando de dólares y centavos un momento dado y dólares y centavos otro momento dado. Y con eso lo vas a comparar. Por lo tanto, estamos comparando el número, pues es una variable numérica la que estamos comparando, ya sea para las noticias o para el periódico. Y ese cambio de por ciento, ¿verdad? Ese por ciento de aumento está asociado a una variable numérica, no a una variable categórica. ¿Lo vio? Aunque es por ciento lo que estamos viendo allí, el por ciento que nos interesa es el por ciento de aumento, por lo tanto es un por ciento basado en un número específico. Va a estar aumentando el número. Por lo tanto, ese por ciento que vemos allí está asociado realmente a un promedio. Es un promedio lo que está detrás de eso, un mean. Y una forma para identificar también eso es que, si lo piensa, era posible que aumentara 200%. Era posible. Pero en términos de proporción, no es posible que haya una proporción de 200%. El aumento puede ser 200%, pero no puede haber una proporción de 200%. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Ok? Así que, en ese caso, vamos a ver que la B es un promedio. Veamos la C. En una encuesta, los estudiantes de universidad y de escuela superior se les preguntó si utilizaban o no servicios de localización, geolocation services, ¿verdad? GPS, en sus teléfonos celulares o en su teléfono inteligente. Le preguntaron a los estudiantes si usaban o no servicios de GPS. Y aquí pues podemos ver literalmente la variable nos está dando el tipo de variable que es. El tipo de variable es obviamente una variable categórica, donde tú le preguntas a la persona si sí o si no usa algo. Por lo tanto, como es una variable categórica, prácticamente estamos seguros que vamos a ir a la proporción. Al fin y al cabo, cuando tengas el resultado final, a ti no te interesa el número de estudiantes universitarios que respondió que sí. Eso no es lo que te interesa per se. Te interesa la proporción de estudiantes universitarios que dicen que sí, porque tienes una muestra. Por lo tanto, te interesa más la proporción y con eso tú vas más adelante. En este caso sería una proporción. El D. Dice, en una encuesta, los usuarios de teléfonos inteligentes se les preguntó si usaban o no un sistema de taxi basado en el internet. La misma cosa prácticamente. Nos interesa saber si la persona usa o no. Eso literalmente se convierte en una proporción, ¿verdad? Lo usa o no lo usa. No nos interesa tanto cuántos lo usan. Nos interesa qué proporción de gente lo usa. ¿Verdad? Si yo te digo, por ejemplo, en esa encuesta, 10 personas dijeron que lo usaban. Y tú dices, sí, pero ¿cuál es el tamaño de la muestra? ¿Por qué? Porque 10 personas no te dice nada si la muestra eran 10 personas o si la muestra eran 1.000.000 de personas. Si la muestra eran 10 personas y 10 personas te dijeron que usaban GPS, pues uno dice, wow, prácticamente todo el mundo usa, 10 personas usan taxi por internet. Me dice, wow, prácticamente todo el mundo lo usa. Pero fueron 10 personas que dijeron que sí y la muestra eran 1.000.000, tú dices, wow, prácticamente nadie lo usa. Por lo tanto, esa situación lo vemos claramente que nos interesa la proporción, ¿verdad? Si fue 10%, si fue 90%, ¿qué por ciento de gente utiliza los servicios de taxi por internet, ¿verdad? Uber o lo que fuera. Veamos el E. En una encuesta, unos usuarios de teléfonos inteligentes se les preguntó cuántas veces utilizaban taxis a través del sistema de internet el año pasado. ¿Cuántas veces utilizaron taxis, Uber, lo que sea, el año pasado? Fíjense ahora de nuevo. La variable que vamos a estar preguntando a las personas es ¿cuántas veces tú has hecho esto?
Y eso, yo espero que usted pueda distinguir que es una variable numérica categórica. La podemos contar. Es una variable numérica categórica. Digo, numérica discreta, discúlpame. Una variable numérica discreta, la podemos contar. ¿Ok? Por lo tanto, por ser numérico, inmediatamente pensamos, ok, pues entonces a mí lo que me interesa saber realmente es, en promedio, cuántas veces la gente utiliza Uber, por ejemplo. No nos interesa tanto la proporción, no es la proporción de veces que usamos en el año, ¿verdad? Sería raro esa pregunta, ¿verdad? No es cuántos días de 365 usamos el taxi, eso sería bien raro. Es, mira, en el año, ¿qué promedio de veces utiliza la gente un servicio como Uber, ¿verdad? ¿Qué promedio de veces? ¿Qué cantidad de veces en promedio a través del año? ¿Me siguió? Miren, yo sé que esto puede ser un poquito complicado al principio, pero en general yo le diría, si la variable es numérica, probablemente va a ser un promedio. Si la variable es categórica, la que se preguntó, probablemente va a ser una proporción. No siempre va a ser así. Y hay que identificar realmente qué es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber el promedio del resultado o la proporción del resultado. Fíjense que la D y la E se parecen bastante. En la D nos preguntan si la persona usa o no Uber, ponle. Pues eso definitivamente es categórico y cuando vemos nos interesa la proporción. En el otro nos preguntan cuántas veces al año utilizas Uber, ¿verdad? Y ahí vemos que obviamente nos interesa el número, el promedio, cuántas veces, ¿verdad? En promedio utilizamos Uber. Hay casos un poquito más complicados, pero yo diría que estos son relativamente sencillos y van a ser el tipo de casos que vamos a estar viendo tanto en el examen como en la clase. Por favor, trate de hacer el 4.1 de forma independiente y vea si lo puede hacer bien o no. ¿Ok? Muy bien, hasta luego.